Bueno, esto es para comentarles pues un poco en qué consiste el patch clamp. ¿Qué queremos hacer nosotros con esto? Pues resulta que ya teniendo un fragmento de la membrana, vamos a poder llevarla a un medio controlado. ¿Listo? Entonces es justamente pues lo que tenemos en este esquema. Después de haber determinado si lo hacemos con esta o con esta forma, pues entonces lo que hacemos es en el interior de la micropipeta poner la solución que nosotros queramos, digamos el tipo de elementos que nosotros queramos, y a la vez introducirla en un medio controlado. Listo, que puede tener ningún ion pues que atraviese la membrana. Eso es lo que queremos medir nosotros acá. Nosotros queremos encontrar, pues si metemos acá algún tipo de ion en específico, algún tipo de molécula en específico, cómo hace esa molécula para atravesar la membrana, si la membrana es permeable o no. Entonces este experimento nos permite medir las diferentes permeabilidades de la membrana de forma independiente. ¿De acuerdo? Además, nosotros podemos incluir este circuito eléctrico. Noten que con este circuito, pues nosotros vamos a poder entonces medir cómo se mueven esas cargas eléctricas. Recuerden que esas moléculas que están ahí son iones. Pues, y nosotros vamos a poner aquí moléculas que estén cargadas. En este caso, podemos hacer el experimento con cualquiera, pero nos vamos a dar cuenta que esta membrana en particular permite el paso del potasio y del sodio, que vamos a hablar un poco más de ello. Entonces, por eso es que entonces nos interesa tanto esos dos elementos, el potasio y el sodio, porque a través de este experimento nos dimos cuenta que la membrana deja pasar ese tipo de elementos. ¿Y cómo pasan? Pues recuerden que son iones, son cargas eléctricas. Lo que hacemos nosotros es poner una diferencia de potencial. En este caso, lo que nosotros estamos controlando es el voltaje. ¿Listo? Entonces ponemos una fuente de voltaje. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si el ion pasó o no pasó? Porque vamos a poner un medidor de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una de las moléculas pasa de un lugar al otro, va a generar acá una medida. Recuerden, son cargas eléctricas que se están moviendo por diferencia de potencial eléctrico. A estas las llamamos corrientes de conducción. ¿De acuerdo? Entonces acá se va a generar un campo eléctrico. Vean que estamos en un medio. En este caso no es vacío, tenemos un medio. Las cargas eléctricas se van a mover de mayor potencial a menor potencial. Acá pues en realidad, según este esquema, se moverían de abajo hacia arriba. Es decir que si es sodio y es potasio, debería estar entonces acá. Quizás esto podría estar al revés para entenderlo como de arriba hacia abajo. Bueno, el resultado va a ser el mismo. Entonces, claro, acá lo que vamos a medir son corrientes. ¿Qué es lo que nos esperamos nosotros entonces? ¿O qué es lo que me esperaría yo antes de obtener las medidas reales? Entonces déjenme poner por acá como un esquema de qué esperaría obtener. O qué me imagino. Lo quiero poner algo así como que es algo que nos estamos imaginando nosotros. Listo, como un primer análisis, como en el paso anterior, puede ser un análisis un poco descuidado. Entonces vean que acá lo que quiero medir son corrientes. Esta curva está al revés a como la medíamos en el potencial de acción. ¿Listo? Acá lo que vamos a tener son estímulos, pero el estímulo va a ser un potencial. Entonces estoy poniendo en la parte de abajo lo que controlamos. ¿De acuerdo? Y en la parte de arriba quiero poner lo que vamos a medir.
Entonces vamos a medir voltaje versus tiempo. Perdón, vamos a controlar el voltaje en función del tiempo y vamos a medir la corriente en función del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo es ese estímulo? Pues simplemente suponemos que todo está quieto. Listo. Entonces, pues de un momento a otro, encendemos nuestra fuente y pues la vamos a dejar encendida. Listo. Entonces tenemos un estímulo de voltaje. Esto va a estar en milivoltios. Bueno, ¿qué esperaría yo? ¿Qué me imagino acá? Pues bueno, si esto fuera un circuito como los que hemos analizado, pues yo esperaría que mientras no haya una diferencia de potencial acá, pues las cargas eléctricas no tengan por qué moverse. ¿De acuerdo? Las cargas eléctricas se mueven por una diferencia de potencial. Entonces, claro, si acá yo tengo, acá abajo tengo cargas positivas, listo, pues las cargas positivas, no, como esta fuente está apagada por un instante de tiempo, pues no tiene entonces por qué irse hacia allá. Listo, se van a quedar ahí donde están. Entonces, después llegamos a un momento en el que encendemos la fuente de voltaje. Al encender, pues yo esperaría que las cargas que están acá empiezan a moverse, pues va a cambiar de un estado en el que están quietos y empiezan a moverse en esa dirección. Entonces es como si empezaran a acelerar. Si ven, empieza a pasar una carga, después pues van cogiendo como mayor velocidad. Entonces yo me esperaría algo como esto. Como al principio pues no hay corrientes y después pues que empiecen a aparecer corrientes hasta llegar a una corriente máxima pues que se va a mantener mientras acá hayan cargas pues para que sigan pasando en esa dirección. Eso es lo que nos esperaríamos nosotros según lo que conocemos de electricidad. ¿De acuerdo? Ahora, déjenme acá en la parte de abajo hacer como lo que obtenemos en realidad. ¿Qué es lo que vamos a medir en realidad? En realidad. Entonces nuevamente voy a hacer por acá una gráfica de corriente y por acá abajo voy a poner una gráfica del estímulo que estamos haciendo con esa fuente de voltaje. Entonces estamos midiendo voltios versus tiempo. Nuevamente, pues esta es la fuente. Y aquí estaríamos midiendo, esto sí es lo que me entrega este amperímetro en este caso. Corriente versus tiempo. El estímulo va a ser el mismo. Entonces, pues vamos a tener una fuente apagada que en algún instante de tiempo, pues la encendemos. Y vamos a ver entonces qué empieza a suceder arriba. Lo primero que nos damos cuenta es que mientras la fuente está apagada, este me registra medidas de corriente. Entonces es algo extraño porque empiezan a aparecer picos así. ¿De acuerdo? Entonces, pues si empezamos como a tratar de buscar una explicación a esto, pues vemos que puede tener sentido. Porque resulta que como estas moléculas pues tienen un comportamiento aleatorio, puede que ellas se estén moviendo y pasando la membrana sin necesidad de que exista una diferencia de potencial. Se están difundiendo. Al principio, como aquí tenemos muchos de los iones, hablemos por ejemplo del potasio inicialmente, supongamos que acá solo tenemos potasio, entonces si tenemos
potasio, pues eso, y aquí no hay nada de potasio, pues perfectamente ese potasio puede moverse de donde hay a donde no hay. Se va a difundir, se va a regar, lo digo yo. Listo, se está regando. Y claro, al difundirse, pues son cargas eléctricas que se están moviendo. Hablábamos de ese otro tipo de corrientes de convección, que son corrientes que no son generadas necesariamente por un campo eléctrico. Entonces, de todas formas me va a generar medidas. Ahora, cuando encendemos la fuente de voltaje, lo que nos damos cuenta es que no necesariamente obtenemos esta curva, sino que siguen siendo picos. Lo que pasa es que empiezan a ser más frecuentes. Se vuelven muy frecuentes. Si acá eran esporádicos, acá nos damos cuenta que van a ser frecuentes y pues van a seguir apareciendo mientras tengamos esta fuente acá encendida, este estímulo. ¿De acuerdo? Entonces, pues de acá, ¿qué podemos concluir? Pues podemos tener entonces tres conclusiones bien interesantes. Primero, pues que definitivamente Galvani todavía pues tenía razones de por qué pensar que la física que sucede acá es diferente a la física pues que conocemos de la electricidad. ¿Sí ven? Pero pues también hemos dicho que no necesitamos hacer nuevos descubrimientos, sino que tenemos que tal vez entenderlos y adecuarlos mejor. ¿Listo? Entonces pues vamos a tratar de encontrar acá tres conclusiones a partir de este experimento, este que es nuestro resultado real. Recuerden que dijimos que no podemos ver la membrana, es tan pequeña, está del orden tiene un grosor, me refiero a su grosor, el grosor está en el orden de los 40 Armstrong, el espesor de la membrana, por lo tanto no podemos verla directamente con luz visible. Pero pues con estas medidas nosotros podemos tratar de entender cómo está compuesta. Lo primero que nos damos cuenta es que si existen corrientes, entonces hay corrientes debido a que hay canales abiertos. ¿Sí ven? Entonces si en todo momento hay corrientes es porque existe algún canal por el cual puede pasar esos iones. ¿Listo? Ya sea en el caso del potasio o en el caso del sodio. Esos son pues los que más me importan. ¿De qué más nos damos cuenta? Nos damos cuenta que entre mayor potencial haya acá, entre mayor sea el potencial de membrana, esto que lo voy a llamar potencial de membrana, entre mayor sea este potencial de membrana, mayor número de canales existen. ¿Sí ven? Entonces estamos viendo que la resistencia de la membrana cambia. ¿Sí ven? Si empezamos a aumentar la fuente de voltaje, es como si se empezaran a abrir nuevos canales. ¿Por qué decimos que se abren nuevos canales? Porque vean que no es necesariamente que esté aumentando la intensidad de la corriente, sino que está aumentando la frecuencia con la que esos iones que están ahí pasan de un lado a otro. ¿De acuerdo? Entonces la segunda conclusión es que entre mayor potencial, mayor es el número de canales abiertos. A más potencial de membrana, más canales abiertos hay. Eso va a ser muy importante para nosotros. Y la última conclusión es que definitivamente esto es un experimento probabilístico. Esto es algo aleatorio. Vean que en cualquier momento puede pasar el ion de un lado a otro. Es algo que no podemos predecir. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué sucede? Que estamos aumentando la probabilidad de que esos iones pasen cuando aumentamos el potencial de membrana, pero noten que sigue siendo algo probabilístico. Si en algún momento esto no quería pasar o no existía la probabilidad de que pasara, pues no iba a pasar. Únicamente aumentamos la probabilidad. Por lo tanto, estamos diciendo que el funcionamiento de la componente fundamental de la vida es probabilístico.
dependemos de probabilidades.